Vamos a empezar. Mira, ya Ari le ha dado a la grabación, así que empezamos, ¿vale? Voy a contar un poquito sobre los cursos que tenemos en la escuela y os voy a poner un vídeo de la escuela y ya te presento formalmente, me presento y te presento y te dejo el escenario para ti, ¿vale? Si te parece. Perfecto. Así que, bueno, ahora aquí estáis viendo en la pantalla las próximas convocatorias de los cursos que tenemos. El webinar de hoy va más enfocado a la parte de Product Analytics, que es la siguiente tanda del curso, la versión 4, empieza el día 7 de marzo, ¿vale? Todavía estáis a tiempo para apuntar, haciéndole una fotito al QR. Y además en la escuela tenemos otras vertientes y tenemos otros cursos que son el de Digital Product Manager, que vamos ya por la edición 49, que empezamos a principios del año que viene, y el de Digital Product Designer, ¿vale? Que estamos en la edición 12. Y ahora os voy a poner un pequeño vídeo introductorio de la escuela. Perfecto. Chivateado. Vale. Y bueno, vale, estas son como hemos dicho, las próximas ediciones de los cursos, ¿vale? El de Product Analytics, el de Product Manager y Product Designer. Y ahí estáis viendo muchas de las empresas de los profesores que tenemos en la escuela. Como veis, todas son bastante conocidas. Y bueno, me voy a presentar. Yo soy Carlos Ruiz, trabajo ahora mismo como Product Owner en Iberia, haciendo un poco las labores de introducir ese mindset de producto en una corporate. Estamos intentando transformar como la manera que llevan, en la que están trabajando y cómo queremos que trabajen con todas esas enseñanzas que damos aquí en la escuela. Y voy a ser el moderador de hoy, ¿vale? Cualquier pregunta que tengáis ahora para Arnau de las cosas que él vaya contando, por favor, dejadlo en el chat y al final, cuando él termine, pues las iremos respondiendo todas, ¿vale? Y bueno, este es Arnau, nuestra estrella de hoy. Eh, Ahora mismo está trabajando como veis aquí, en Lambot. Antes estaba también en Lambot trabajando como Head of Data and Growth. Y anteriormente que pones aquí, ¿no? Que estabas en Let's Go y como Head of Data Science. Así que bueno, yo ya, si quieres, compartes tú, te dejo que te presentes tú mejor que lo que he hecho yo y todo tuyo, ¿vale? Yo Perfecto, voy pues muchas apuntando las gracias, preguntillas. Carlos. Vale, pues mientras comparto mi pantalla. Carlos, ¿me confirmas se ve mi pantalla? Eh, sí, ya se ve. Perfecto. Vale, pues bueno, primero de todo, muchas gracias a todos y todas por venir. Eh, la idea de la charla de hoy era contar un poco, pues, mi experiencia desarrollando productos de Machine Learning o productos de data, antes y sobre todo después, ¿no? De esta nueva era que ha empezado desde hace prácticamente un año, un poco más de un año, con la salida de ChatGPT. Entonces, bueno, como comentaba Carlos, primero de todo me presento. Mi nombre es Arnau. eh, Empecé en el mundo de Data Science, pues en el mundo académico, eh, haciendo un doctorado en Ingeniería Electrónica y Ciencias de la Computación. Y como mucha gente de ese ámbito, después pues hice una transición a industria y bueno, pues llevo desde entonces ya bastantes años trabajando en el sector de la tecnología, mayoritariamente en startups, que es lo que más me gusta.
Me interesa todo lo relacionado con dato y producto en realidad, pues desde la parte más de ingeniería, aunque no soy un experto ni mucho menos, hasta la parte de analítica, toma de decisiones, etcétera, incluso pues el desarrollo de productos de datos, ya sean de machine learning, de analítica o lo que sea. ¿Vale? Y también, pues la verdad es que me interesa bastante el tema de analítica de producto, etcétera. Entonces, hoy quería empezar hablando un poco de lo que ahora parece que es hace una eternidad, ¿no? Que es la era pre-ChatGPT. Em, y en lo que consistía el desarrollo de productos de Machine Learning en ese momento, ¿no? En los últimos 10 años. Entonces, para ello, he pensado que quizás lo más interesante sería pensar en un caso práctico. Así que os voy a pedir un momento, ¿no? Que os imaginéis que sois un product manager en Wallapop y que supongamos que somos responsables del feed, ¿no? De la página principal de inmobiliaria, ¿de acuerdo? Entonces, antes que nada, yo esta captura de pantalla la he sacado, o sea, es verídica, no me la he inventado, y os quería preguntar si veíais alguna cosa extraña en la misma. Esa es la captura de pantalla de la página principal de Real Estate, de inmobiliaria en web. Vale, no voy a hacer una encuesta, pero porque me imagino que ya todos lo habréis detectado, pero efectivamente no suele haber inmobiliario a 1 euro, ¿no? Y de hecho, si viéramos el resto de la descripción de productos, aunque aquí ya se intuye, este producto, este listado, este producto listado, no es un producto de inmobiliario, sino que es alguien que lo ha situado ahí, posiblemente para que tenga más exposición o lo que sea. Entonces, imaginemos, ¿no? Que, bueno, en tanto que Product Manager, formuláis una primera hipótesis eh, de producto, ¿no? Que parece bastante razonable, que es que, bueno, si se limpia el feed de inmobiliario, en este caso, de contenido que está mal categorizado, como sería el caso de este listado, de este producto, pues que podemos incrementar la conversión del feed. Aquí conversión lo dejo sin especificar, pero se podría considerar quizás pues el porcentaje de usuarios que después de ver una pantalla de feed contactan a, al vendedor en cuestión. Por poner un ejemplo, que suele ser una métrica común en marketplaces como Wallapop. Entonces, bueno, en tanto que Product Manager, básicamente empezaríais un proceso de validación, ¿no? A mí me gusta mucho el paradigma este de Marty Kagan, ¿no? De los riesgos que uno tiene que validar a la hora de atacar una idea, una hipótesis, ¿no? Pues mirar de validar el valor que pueda aportar, la usabilidad, la viabilidad o la viabilidad de negocio. Os he dejado el enlace y que luego compartiremos las slides por si tenéis curiosidad. Creo que es un material muy interesante más allá de que sea un producto de datos o no. Así que empezaríamos a hacer, ¿no? Un poco nuestros deberes, ¿no? Pues quizás siguiendo también un proceso de un product manager que me gusta mucho, se llama Itamar Gilad, cuya referencia he añadido también aquí. Pues empezaríamos por revisar que esta hipótesis que hemos hecho de que mejorar la clasificación del contenido mejoraría nuestro KPI, pues se alinea con los objetivos de negocio, las prioridades de la empresa, etcétera, etcétera. Luego, acto seguido, pues empezaríamos una misión de encontrar evidencia, ¿no? Pues ya sea mirando los datos de conversión del feed, pues quizás con la ayuda de un analista de datos podemos mirar de ver si el rendimiento de los productos que están mal categorizados es inferior al que están bien categorizados, ¿no? Por poner una de las posibles cosas que se podrían investigar. O si hay alguna relación, ¿no? Entre calidad de la categorización y feed. Básicamente, buscando evidencia sobre si esto es un problema importante, relevante, etc. También podríamos hablar con clientes, ¿no? Hacer entrevistas o grupos de estudios, revisar, ¿no? Si el problema existe también en otros competidores, otros mercados, etc. Todo esto básicamente para hacer una primera fase de validación que puede implicar datos o no, pero que es obviamente súper importante antes de hacer nada más
y gastar ciclos de desarrollo, de data science o de desarrollo en lo que sea. Finalmente, pues en base a este estudio podríamos determinar, bueno, la hipótesis tiene sentido, vamos allá, vamos a testearla. Así que llega el momento clave que es el de invocar, ¿no?, a los científicos de datos o la persona que más o menos sepa sobre el tema en el equipo. Y quizás les explicamos el problema, mira, tenemos esto, les enseñamos un ejemplo, ellos se ponen súper contentos porque nos encanta, ¿no?, que nos pregunten estas cosas y poder resolverlas con Machine Learning. Y sí, sí, no hay problema, esto te lo podemos categorizar mejor. Sí, sí, perfecto. Vamos a hacer un pequeño prototipo primero para seguir validando antes de meter más leña en el fuego. Pero bueno, sí, no, la verdad es que si nos preguntas cuán fiable será la predicción, tampoco te lo podemos decir, ¿no? Aquí ya tendríamos un primer escollo, y es que muy posiblemente no nos podrían dar una garantía de fiabilidad o de accuracy, ahora no me sale la palabra en castellano, de cuán bien categorizaría ese posible modelo el contenido. Seguramente nos dirán que sí, que lo podemos testear, pero que bueno, que primero tienen que desarrollarlo, depurarlo, etcétera, y que bueno, que menos de un mes difícilmente podrán conseguirlo. Y finalmente, cuando les preguntamos si ese prototipo, luego de desarrollarlo y validarlo, lo podríamos escalar pues, a todo el tráfico, a todos los productos de nuestro marketplace, etcétera, probablemente nos digan que no, que es un prototipo y que por lo tanto el trabajo necesario para que luego escale no será negligible. Por lo tanto, lo que podemos ya intuir, ¿no?, es que a la hora de desarrollar productos de Machine Learning, quizás de manera un poco diferencial a otros productos de software donde no hay ¿no? Ese tipo de uso de datos, el riesgo de viabilidad suele ser un poco más elevado, ¿no? Es decir, el poder responder a la pregunta de si esto se va a poder hacer o no, desde un punto de vista técnico, ya no desde un punto de vista negocio, desde un punto de vista de usabilidad, etcétera, sino si se puede hacer, no suele ser fácil o no solía ser fácil de responder, porque involucraba un número de recursos bastante elevado para responderlo. ¿Por qué es complicado o por qué era complicado, ¿no?, en esa época pre-ChatGPT poder mitigar o lidiar con esos riesgos de viabilidad asociados al desarrollo de productos de Machine Learning? Bien, por varias razones, son un poco técnicas, pero me gustaría explicarlas porque al fin y al cabo, en tanto que Product Managers, será el tipo de conversaciones que tendríais, ¿no?, con las personas de vuestro equipo. La primera, el primer riesgo es que para poder hacer Machine Learning, IA o lo que fuera, en esa época pre-GPT, lo primero que hacía falta era tener suficientes datos. ¿Qué quiere decir tener suficientes datos? Quiere decir, en este ejemplo concreto, tener suficientes ejemplos de productos bien categorizados y productos mal categorizados para poder eventualmente usar esos ejemplos para entrenar un modelo y que el modelo aprenda, ¿no?, las características que discriminan los productos bien categorizados de los mal categorizados. Entonces, por una parte, siempre como primera premisa, había la necesidad de tener suficientes datos, ejemplos anotados, ¿no?, de categorización. Luego, el segundo reto o el segundo riesgo era ya no solo tener suficientes datos en cuanto a volumen, sino tener datos suficientemente expresivos, de suficiente calidad, ¿no? ¿Qué quiere decir suficientemente expresivos? Que tienes suficientes atributos de cada uno de estos ejemplos como para que un modelo pueda aprender cuáles son los atributos importantes, ¿de acuerdo? ¿A qué me refiero en particular con esto? Pues quizás el atributo que discrimina si un producto está bien o mal categorizado no es solo la fotografía y la descripción, sino también puede estar asociado al comportamiento del usuario que lo ha posteado, ¿no? Entonces, este tipo de datos que pueden contener información suelen ser también más complicados de obtener, almacenar y procesar, ¿vale? Luego, finalmente, suponiendo que tienes suficientes datos en cuanto a tamaño y expresividad, el tercer riesgo era que, bueno, cuando tú entrenes tu modelo, ese modelo termine siendo suficientemente fiable
haga suficientemente pocos errores como para que desde el punto de vista de negocio sea útil. Porque la realidad es que todos los modelos hacen errores. No hay ningún modelo que sea perfecto. La pregunta es si funciona en un régimen suficientemente bueno como para que sea útil para los usuarios. ¿De acuerdo? Porque obviamente no es lo mismo que el modelo categorice mal uno de cada 1000 productos a que categorice mal uno de cada 10. En un caso, probablemente desde el punto de vista de negocio, es un rendimiento completamente aceptable, mientras que el otro probablemente no lo es. ¿De acuerdo? Luego, para seguir, ¿no? en la línea de los riesgos, suponiendo que sí que tienes suficientes datos y un modelo suficientemente fiable, aún te queda el siguiente reto, que es hacerlo escalable. Hacerlo escalable quiere decir que ya no solo lo estás usando en un porcentaje pequeño del tráfico para poder validar, ¿no? el potencial o la oportunidad de negocio de la hipótesis de Product Manager, sino que puedes distribuir ese modelo a todo el tráfico o a todos los productos que se están posteando, etcétera, ¿no? Esto es un problema de escalabilidad que tiene que ver con tu capacidad de que el modelo sea suficientemente rápido, de que lo puedas operar a un coste suficientemente bajo, etcétera. Y eso es un riesgo que no es negligible tampoco. Ha ido mejorando con los años, pero hasta hace unos años era algo complicado de gestionar. Y luego, finalmente, uno que es súper importante y es la capacidad, tienes que tener en la organización la capacidad de medir el impacto de ese producto de Machine Learning. Eso es una de las cosas que a priori no se contemplan demasiado, pero al final todas estas inversiones suelen ser caras a nivel de recursos o solían ser muy caras y era o es fundamental, ¿no? poder verificar el impacto en negocio del producto final, ¿no? Para medir el impacto, obviamente, ya no es solo una cuestión de hacer un análisis de antes y después, sino que tienes que poder hacer experimentación, posiblemente A/B testing, tenerlo todo suficientemente instrumentado, etc. Entonces, como veis, al final la respuesta que nos habían dado nuestro equipo de Data Science o la persona que se encargó no era gratuita, es decir, había un coste importante a la hora de poder desarrollar un primer prototipo y obviamente luego llevarlo a producción y que escale a las necesidades del negocio. ¿Qué ha pasado desde que salió pues, ChatGPT? La realidad es que ChatGPT, entre muchas otras cosas, como comentábamos al principio, ha cambiado completamente el panorama. ¿Vale? Entonces, en los siguientes minutos voy a tratar de explicar en ese ejemplo en concreto o en este tipo de producto en concreto cómo lo ha cambiado. Y para ello, eh, quería empezar hablando de la pirámide de necesidades de Maslow adaptada al trabajo de Data Science. ¿De acuerdo? Em, Esto es un paradigma que se hizo bastante famoso hace unos años por una persona que se llama Monica Rogati, que era Chief Data Scientist, no me acuerdo exactamente dónde, y su conclusión o su premisa era que en realidad para poder llegar a construir productos de datos complejos con Machine Learning, AI, etcétera, había que construir una pirámide o había que satisfacer las necesidades de una pirámide que era bastante compleja. Entonces voy a tratar de explicarlo empezando desde el principio. Lo que ella argumentaba era que antes de poder hacer nada complejo a nivel de AI, Deep Learning, Machine Learning, primero lo que tenías que tener era la capacidad de gestionar, ingerir, recabar datos. Luego tenías que tener la capacidad de transformarlos, almacenarlos, agregarlos, etcétera. Todo esto está relacionado con esa necesidad que mencionaba antes de poder generar un conjunto de datos de ejemplo, ¿no? Luego tenías que tener la capacidad de hacer analítica, ¿no? Es decir, poder calcular cuántas veces pasan las cosas, cuántos usuarios hacen X, etcétera, de cara a poder analizar el impacto y hacer experimentación, A/B testing, etcétera. Y su argumento era que, claro, si uno no podía primero garantizar, ¿no? el funcionamiento de estas 5 primeras capas de la pirámide, no tenía ningún sentido empezar a hacer cosas extremadamente complejas con Machine Learning, porque o bien no tendrías los datos o bien no tendrías la capacidad
de entender qué es lo que está pasando a nivel de impacto, etcétera, etcétera. Total, que su argumento era que básicamente cualquier empresa tiene que empezar por la base de la pirámide e ir construyendo paulatinamente hasta que se llega al estadio de madurez donde se pueden hacer productos de datos complejos. Y eso era prácticamente el paradigma durante los primeros años de Data Science Machine Learning. Solo las empresas más punteras tenían la capacidad de trabajar construyendo productos de datos complejos porque requería un número de recursos caros, escasos, para llevarlo a cabo. ¿Qué pasa con ChatGPT? ChatGPT y todos, ¿no?, los modelos relacionados, Large Language Models, si cabe, que han ido saliendo desde entonces, privados, propietarios o open source. Han cambiado el paradigma, ¿de acuerdo? Desde que ha salido ChatGPT, básicamente, uno puede empezar, una empresa de 2 trabajadores, un trabajador, un autónomo, puede empezar a construir productos de datos complejos directamente desde el principio sin tener acceso a nada más, ¿vale? Esto obviamente es un cambio de paradigma brutal, ¿no? Dentro del mundo de desarrollo de productos de Machine Learning es un cambio de paradigma. ¿Por qué es el caso? Bien, como comentaba, por una parte, porque con ChatGPT, como veremos en un momento, ya no nos hace falta empezar teniendo datos para poder generar un primer prueba de concepto o incluso un producto funcional y validar nuestras ideas o escalar, ¿vale? Podemos empezar directamente porque la necesidad de datos ya no existe. Sí que sigue existiendo la necesidad de poder medir impacto, pero esto es algo que es bastante más fácil de gestionar que el poder generar datos para entrenar modelos, monitorizarlos, etc. Entonces, vamos a ver a qué me refiero con el caso concreto del que estamos hablando sobre esta posibilidad de generar productos, empezando por arriba del todo. Aquí yo he ido hace un ratito al playground de OpenAI, ¿de acuerdo? Esto tenéis acceso cualquiera de vosotros, os creáis una cuenta en OpenAI, vais al playground y he instruido al sistema, le he dicho que que le vamos a dar una descripción de producto y que lo tiene que categorizar en una de las dos categorías, real estate o no real estate. Luego he copiado la descripción del anuncio de Wallapop, se lo he puesto aquí y efectivamente me ha respondido el valor que toca, que ese listing no es de real estate, ¿vale? Eso puede sorprenderos más o menos porque ahora ya nos hemos acostumbrado a cosas magníficas, ¿no? Pero realmente esto hace 1 año y medio, hace 2 años, nos hubiera explotado la cabeza a todos porque es un coste de validación ínfimo comparado con el habitual, ¿vale? Cosas a destacar con este pequeño ejemplo que he hecho yo, que obviamente se puede mejorar, hacer más complejo, etc. Primero, esto lo puede hacer cualquiera. No hace falta saber nada de data science ni de desarrollo. Vas al playground, lo pruebas, ostras, esto puede funcionar, ¿vale? Validación súper rápida. Anecdóticamente parece funcionar. Digo anecdóticamente porque aquí yo lo he probado con un producto. Obviamente habría que probarlo con más para ver si es correcto, ¿no? Con más ejemplos. El POC lo hemos conseguido en literalmente 2 minutos. Es decir, si teníamos ese problema en Wallapop, podríamos haber probado hacer un POC en 2-3 minutos porque esto se le pasa a un desarrollador, el desarrollador integra la llamada a ChatGPT y se puede probar en el producto el día siguiente. Estoy simplificando las cosas, pero normalmente hay más checks and balances, ¿no? O sea, hay más cosas que comprobar. Pero básicamente el POC lo hemos conseguido en muy poco tiempo. ¿Qué pasa? No es oro todo lo que reluce, ¿no? Primera pregunta que no podemos aún responder es, bueno, ¿cuán fiable es esto? ¿Cuál es su error de predicción? Hemos visto un ejemplo, funciona, pero ¿qué pasa si le damos 1.000.000 de ejemplos? ¿No? Me imagino que en Wallapop deben tener del orden de cientos de miles de productos subidos cada semana y tienen que asegurarse que esa clasificación funcionaría para todos ellos o para un gran porcentaje de ellos. La siguiente pregunta es, ¿esto podría escalar a nuestras necesidades? Es decir, ¿podríamos coger y hacer esta llamada a OpenAI, a su API, ya no desde el Playground, obviamente, sino a su API, pues 100.000 veces, 1.000.000 de veces?
¿Funcionaría en ese caso? ¿Nos daría errores el API porque no escala suficientemente bien? ¿O incluso nos cobraría, nos costaría demasiado hasta el punto de que hacerlo nos llevaría a la bancarrota? Entonces, es importante, yo lo que quería destacar es que sí, ahora se pueden construir POCs mucho más rápidamente y esto es un cambio de paradigma, pero hay que tener en cuenta que aún hay una serie de preguntas que siguen quedando por responder, ¿no? Entonces, una de ellas es, bueno, vamos a seguir necesitando data science, ¿no? Ya no hablo de un data scientist en particular, pero bueno, de alguien que se gestione con los datos, que pueda sacar datos, analizarlos, etcétera. Sí, yo creo que sí. Igual que va a pasar con los desarrolladores, lo siento, quien crea que se va a poder pasar sin desarrolladores y data science, no es así. Lo que se van es a poder trabajar a un nivel de abstracción más elevado de hasta ahora, igual que ha pasado en los últimos 50 años de informática. Nadie programa en ensamblador, nadie programa en código máquina, ¿no? O sea, la gente ahora programamos en lenguajes de más alto nivel que han mejorado la productividad. Pues lo mismo pasará con data science, porque las preguntas relevantes siguen existiendo, ¿no? O sea, para evaluar cuán fiable o cuál es el error de predicción de este sistema, aunque parezca fácil a priori, no es tanto. No lo es tanto porque hay una serie de preguntas que uno tiene que responderse a nivel de cuál es el dataset de evaluación que se va a usar, cómo evoluciona esta performance a través del tiempo, etc. Luego, incluso más importante, es entender en qué casos tiende a fallar y encontrar mejoras para que deje de fallar en los casos identificados. Luego hay preguntas de orden, ¿no?, más económico, que es si este sistema se puede traducir a un modelo más simple, que aquí se llaman destilados, digamos, que sea más rápido, ¿no?, que tenga una latencia más adecuada a las necesidades o que sea menos costoso de operar. Y sobre todo también hará falta data science para poder determinar qué impacto está teniendo, ¿de acuerdo? Porque uno puede salir con una hipótesis que físicamente tiene todo el sentido del mundo, que es que ¿no?, categorizar correctamente tendrá un impacto positivo, pero yo llevo ya muchos años en este mundillo para saber que la hipótesis más razonable del mundo muchas veces los datos no la corroboran, ¿de acuerdo? Por lo tanto, súper importante, por más razonable, legítimo, físicamente implausible que se parezca, hace falta ver qué impacto tienen las cosas a nivel global. Así que seguramente hay data science para rato. Y luego hay otro tema muy, muy, muy importante que no hay que tener siempre presente. Bruna, a ver, un segundo, por favor. Cosas del directo. Se llama Bruna, es mi hija y no tiene que ver con la presentación, pero acaba de volver del cole. Entonces, a tener en cuenta es que a pesar del comportamiento extremadamente potente que tienen estos modelos, ¿no?, de ChatGPT u otros, hay unos riesgos técnicos que aún un año después siguen existiendo. Aquí os he puesto un ejemplo que era el ejemplo, ¿no?, más escandaloso. Esto creo que ya lo han arreglado. Pero básicamente aquí era un usuario que le decía a ChatGPT que le describiera cómo la porcelana mascada podía complementar la leche o se podía añadir a la leche ¿no?, materna para mejorar o para dar soporte al sistema digestivo del niño, del bebé. Y ChatGPT explicaba ¿no?, emitía un razonamiento extremadamente fluente sobre cómo efectivamente, añadir mascada a la leche materna, pues era una forma ideal de mejorar o de ayudar al niño. Cosa que obviamente no solo no es cierto, sino que es extremadamente peligroso. Entonces, hay unos riesgos técnicos asociados a este tipo de modelos y de IAs que no van a desaparecer de un día para otro. Uno de ellos es la alucinación y la factoriedad. Y aquí me refiero básicamente a que el modelo imita una información que no es cierta. Que no es cierta o bien porque no está anclada en la realidad, que sean hechos no verídicos, o que no es cierta porque simplemente no tiene nada que ver con la pregunta, etc., ¿no? O sea, eso es un riesgo que sigue existiendo.
Otro riesgo grande es el de evaluar, ¿vale? Como os comentaba antes, para poder decir si un sistema funciona o no, no basta con mirar 4 ejemplos y decir, uy, sí, qué bien está funcionando esta categorización, sino que tienes que tener una forma sistemática de poder evaluar si tu sistema de Machine Learning está funcionando, ¿no? En el mundo real, de cara a los usuarios y de una manera que, que suponga una ventaja para el negocio. Luego, otro tema muy importante que los que hayáis ya estado construyendo productos sobre esta plataforma os habréis encontrado segundos son lo que le llamamos regresiones, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que tú has montado tu producto usando OpenAI como parte del sistema, te está funcionando y de un día para otro OpenAI hace un cambio en los modelos, etcétera, etcétera, y te deja de funcionar, ¿vale? Esto es lo que se llama regresión en software, ¿no? Y es algo que hemos visto suficientemente a menudo como para que creo que merezca la pena incluirlo aquí. Y luego, finalmente, otro problema que hemos visto montones a nivel de la performance de la API, ¿de acuerdo? ¿A qué me refiero con esto? Simplemente a que la API te responda en un tiempo razonable o con un código que no sea un 500 o un error, ¿de acuerdo? Esto está siendo un problema, me consta de primera mano, tanto para, ¿no?, lo que hemos visto nosotros como lo que han visto compañeros del mundillo. Así que sí, tenemos una tecnología que nos va a acelerar gran parte del proceso de desarrollo, pero tened en cuenta que no se ha terminado, ni se termina ¿no?, el desarrollo de producto con este POC, ni muy probablemente vamos a poder usar OpenAI para todo. Entonces, un poco mis recomendaciones a nivel de cómo usar esto para construir productos más allá de pruebas de conceptos o de Minimum Valuable Products. Pues una de ellas es que con ChatGPT podemos construir datasets, ¿no?, conjuntos de datos súper rápidamente. Podemos coger, hacer lo que hemos hecho, el ejemplo que os he enseñado, para 50.000 listings de Wallapop, ¿no? Y muy probablemente tendremos 50.000 ejemplos, la mayoría de los cuales estarán bien, ¿no? Y a partir de ahí empezar a trabajar con modelos más sencillos o lo que sea. Luego, muy importante, evaluar el rendimiento de manera sistemática, ¿de acuerdo? Porque ahora lo que está pasando es que hay mucha gente haciendo pruebas de concepto, etcétera, probando de manera manual, y lo que pasa cuando pruebas de manera manual es que no estás explorando, ¿no?, todo el universo de inputs que realmente tu modelo se va a enfrentar, ¿no? Entonces puedes tener la impresión de que esto está funcionando más de bien, pero hasta que no lo hagas de una forma un tanto rigurosa y veas qué tal está interactuando tu sistema, ¿no?, pues con inputs del usuario que no siempre van a ser eh, bien intencionadas, ¿no? O con datos que quizás están menos representados, ¿no?, en el dataset que ha usado OpenAI para entrenar estos modelos. Entonces, es muy importante evaluar estos sistemas de manera sistemática. Luego, es súper importante monitorizar y loguear la performance, tanto de las APIs en sí como de los modelos, ¿vale? Porque si no, nos podemos llevar sorpresas como que hay momentos en el día cuando se despierta San Francisco que la API de OpenAI te devuelve 70% de errores. Entonces, este tipo de visibilidad es importante tenerla. Y luego, sobre todo, también tener en cuenta que va a haber regresiones. Ellos se están moviendo muy rápido, ya veis la velocidad con la que echan y luego fichan a su CEO, ¿no? Entonces, si esto es cómo se hacen las cosas a nivel ejecutivo, pues bueno, imaginaros cómo se hacen las cosas a nivel de producto de ingeniería, ¿no? O sea, yo creo que tienen una ventaja enorme, es que van muy rápidos, pero rompen muchas cosas y vuestro producto, si no lo tenéis en cuenta, también se puede romper en consecuencia. Entonces, otras cosas a recordar, ¿no?, de no hacer. Sobre todo recordar de que nosotros los humanos tenemos un sesgo, ¿no?, de confirmación intrínseco. Nos gusta ver que las cosas que creemos que son verdad serán verdad. Y la realidad es que la evidencia anecdótica no es muy buena evidencia, ¿vale? Probar una cosa con 4 inputs me funciona y decir esto ya está listo, no es, no es muy buena evidencia porque luego nos vamos a encontrar que hay 50.000 otras situaciones en las que no funciona. Y luego algo que creo que es evidente, pero que a veces quizás no se tiene en cuenta, es que un prueba de concepto no es un producto. Un producto es algo que funciona de manera fiable, que añade valor, ¿no?, para todas las casuísticas que se han considerado importantes, etcétera, ¿vale?
Entonces quería terminar, creo que me quedan un par de diapos, ¿no? Con algunas predicciones que son de carácter un poco más técnico, pero bueno, pues si hay alguien que le interesa en la sala, ¿no? También me gusta mojarme y bueno, si luego me equivoco, pues pasaremos cuentas, ¿no? La primera, y creo que es importante de cara también a tener conversaciones con vuestros equipos técnicos, es que los modelos open source van a llegar a ser competitivos con los de OpenAI y eso va a crear pues una serie de posibilidades, incluyendo posibilidad de usarlos en entornos donde ahora a nivel de costes no es competitivo, ¿de acuerdo? Porque ahora las llamadas a OpenAI, depende del volumen y del tipo de llamadas, son bastante caras, cosa que excluye ciertos casos de uso. Luego, otra cosa muy importante a recordar, ¿vale? No hay, o sea, la AGI, la inteligencia artificial generalizada, no está a la vuelta de la esquina. Lo siento para los que opinen, bueno, si opináis lo contrario, obviamente cada uno tiene su opinión, pero hay una serie de problemas con estos modelos que van a requerir un cambio de paradigma, ¿vale? Un cambio de paradigma me refiero a que la forma como se entrenan y las arquitecturas que tienen no van a poder resolver, muy probablemente no van a poder resolver los problemas que ahora manifiestan a nivel de alucinaciones, de latencia, o sea, de coste de ejecución, etcétera. Y luego, otra cosa muy importante tener en cuenta es que ahora las expectativas de los usuarios son muy altas, ¿vale? Lo que antes, cuando antes un usuario podía estar contento con un modelo porque le parecía magia, ahora la magia ya la ha hecho ChatGPT, GPT-4, ¿no? Entonces, todo lo que no sea al mismo nivel de calidad chirría y se nota muy, muy rápidamente, ¿no? Entonces, eso también a tener en cuenta que a nosotros nos puede parecer un producto súper chulo y muy interesante porque lo hemos hecho nosotros, pero que nuestros usuarios lo van a evaluar con los ojos de saber lo que se hace, ¿no? Como lo bien que funcionan ChatGPT y GPT-4, y por lo tanto van a ser bastante estrictos. Y luego mi última predicción es que creo que ahora hay una inundación general, ¿no? de pruebas de conceptos, muchos productos que siguen siendo una prueba de concepto, nosotros incluidos, ¿eh? O sea, y que al final los que realmente van a sobrevivir y convertirse en productos reales, ¿no? Que añadan valor al usuario de manera consistente, recurrente, etcétera, no serán tantos. Así que para terminar, pues alguna conclusión quería compartir, ¿no? Pues la primera, que creo que es lo que he tratado de explicar hoy, es que con ChatGPT básicamente el tiempo a poder experimentar sobre una idea que requiera un producto de datos se ha acortado un montón, ¿no? Y el coste de hacerlo también. Y esto lo que debería es ayudar, pues a ayudarnos a todos nosotros a poder experimentar con ese tipo de hipótesis mucho más rápido y validar ideas mucho más rápido con muchos menos recursos de los necesarios antes de esta nueva era. Relacionado con esto es que ahora el análisis de viabilidad hasta cierto punto se puede hacer bastante sin necesidad de conocimientos de data science, ¿no? O sea, he hablado de ChatGPT, pero lo mismo aplica para algunos otros de los modelos por ahí, con imágenes, con voz, etcétera, Whisper, lo que sea. Y luego es súper importante, que es un poco mi último punto también, es que, ¿no? Debajo de esta superficie, de esta apariencia de facilidad de construir un producto, siguen habiendo un montón de retos para convertir estas pruebas de concepto en productos de verdad. Y que para ello, pues, afortunadamente para mí, vamos a seguir necesitando tanto desarrolladores como científicos de datos o gente de data en general. Así que con esto, pues, termino la sesión y nada, creo que Carlos quería dejar un ratito para preguntas y yo encantado, pues, de responderlas si hay alguna. Sí, bueno, enhorabuena, Arnau. La verdad que a mí me resulta bastante interesante. Ya, como te he dicho antes de que entrara todo el mundo, todo este tema del ChatGPT es magia para mí. Me fascina que tú le pongas eso, ya te haya dicho que ese anuncio no era de verdad. Después te haré mi pregunta sobre eso, pero hay un par de ellas que si quieres si las ves tú en el chat, y si no te las leo yo. Una Sí, de Silvia, sí. que dice cómo se hace el control de calidad y si respondería a los Mm, controles de calidad a la pregunta de cómo de preciso es. El, Muy lo, buena, sí, pues muy buena pregunta, Silvia, y es un tema, nosotros estamos trabajando en ello porque nos impacta directamente en Lambo y sé que ahora hay se ha creado una mini industria al respecto, porque
No sé si, digamos, tu pregunta iba por ahí, pero en el software normal, ¿no? Software determinista, digamos, tú tienes una serie de inputs y puedes predecir cuáles tienen que ser los outputs, ¿no? Pues entonces tú pues, puedes hacer control de calidad automático, ya sea corriendo tests o manual, realizando las acciones y viendo si el resultado de tus acciones es el que esperabas. Entonces, efectivamente, los controles de calidad de este tipo de productos, productos de Machine Learning en general, con o sin OpenAI de por medio, con ChatGPT, una de las cosas que tienen que hacer es responder a la pregunta de cómo de preciso es, ¿de acuerdo? Y poder, antes de hacer un cambio o después de hacerlo, evaluar si la precisión sigue estando dentro de los parámetros con los que el negocio quiere funcionar. Entonces, hay muchas formas de hacerlo. Normalmente se hace siguiendo un poco el mismo paradigma que el desarrollo de software, pues con test de integración, con tests de regresión y luego con un monitoreo constante, porque a veces, como comentaba, la regresión ocurre sin que tú hayas hecho ningún cambio en tu código, en tus datos, etcétera. Puede pasar, ¿no? Por ejemplo, algo que suele pasar es que tu modelo no cambia, pero el comportamiento de los usuarios sí que cambia. Entonces, si cambia el comportamiento de los usuarios, tu modelo puede empezar a funcionar peor porque ya no sabe cómo actuar, ¿no? Dentro de este nuevo mundo que se ha generado y tienes que reaccionar, ¿no? Entonces, eso es otro de los problemas grandes con los productos de datos. Para poner un ejemplo concreto y luego paso a la pregunta, imagínate que hacemos este sistema de categorización de productos en Wallapop, ¿vale? Lo que va a pasar al día siguiente de que tú lo despliegues es que la gente que quiere postear en real estate para tener más visibilidad, van a empezar a probar de cambiar sus descripciones, sus fotos, etcétera, para evadir tu control de categorización y poder seguir posteando en real estate. Esto no me lo invento porque lo he visto de propia mano en Letgo y en Landgo, ¿no? O sea, en el momento en que tú añades una cosa de estas, la gente empezará a encontrar la forma de darte la vuelta. Y eso con todos los sistemas pasan cosas similares. ¿He respondido a tu pregunta? A ver si pone algo en... O sea, Hola, ¿me oyes? Sí. Sí. Ah, es que es más rápido. Sí, en parte estaba pensando más en algún método específico para hacer los controles de calidad de los modelos, pero he entendido un poco Sí, hacia a ver, el dónde. método es básicamente tener un conjunto de datos e ir comprobando que a la medida que cambias el modelo, la performance sobre ese conjunto de datos sigue siendo buena, ¿vale? Eso es uno de los métodos. Vale, vale. Y luego el otro método es viendo los datos en tiempo real, digamos, y manualmente tienes que inspeccionar en algún momento para asegurarte que si el comportamiento de los usuarios cambia, tu modelo sigue funcionando adecuadamente. O sea, esas son las dos formas. Vale, vale, gracias. Una pregunta más. Entonces, eso te obliga un poco a estar constantemente creando eh, gold standards que se ajusten a las realidades, ¿no? Que va cambiando. Vale, vale, Sí, gracias. Vale, sí. perfecto. Gracias. Perdón, que estaba muteado. Vale, si quiere pasamos a la siguiente, que son dos o tres preguntas de Roger, que dice, ¿esos problemas de regresiones no es posible fijar una versión de modelo estático o usar mientras ese release siga online? Hola, Roger, que nos conocemos de Letgo. Sí, muy buena pregunta. A ver, a día de hoy, OpenAI no te da esa posibilidad, ¿vale? Es decir, ellos, lo que pasa es que han cambiado en la última release y ahora te dan una firma, un fingerprint, ¿vale? Entonces tú puedes comprobar si su fingerprint ha cambiado, sabes que han hecho algún cambio, ¿vale? Pero tú no tienes la capacidad de decirles, oye, dame la predicción con este fingerprint anterior. No, eso no te lo dejan hacer. Simplemente te avisan, digamos, pero no lo puedes fijar con OpenAI. Obviamente, si tú controlas el modelo, sí, eso es lo que habría que hacer. Luego, sobre los issues de API performance, a ver, ¿cómo lo está solucionando la gente en sistemas de producción a escala? Básicamente hay tres formas, o cuatro, hay cuatro formas, tres.
Una es hacer OpenAI Enterprise, ¿vale? Que esto tienes que estar gastándote mucho dinero en OpenAI para que te hagan caso, ¿vale? Entonces yo creo que tienen ahí deben tener una cola de gente pidiéndose y pasan. Básicamente, si no estás gastándote millones al año, dudo que te hagan caso hasta que no. Otra opción es pasar a Azure. Azure ahora tiene, o sea, dentro de Azure como Managed Service tiene los modelos de OpenAI. No es la última versión, pero ahí nuestra experiencia es que escala mucho mejor. ¿Vale? Azure, bueno, ya lo verás, si buscas Azure te permite despegar los modelos dentro de tu cloud de Azure. Y luego la tercera forma es entrenar tu propio modelo destilado, ya sea un open source o un modelo de OpenAI fine-tuneado, pero más pequeño, que tenga la performance que necesita la escala. Genial. Y luego, sobre alternativas open source a las de OpenAI, a ver, es que esto cambia extremadamente rápido. Entonces yo diría ir a mirar los tableros de Hugging Face, ¿no? O de algunos de los bots que hay de evaluación. Creo que Llama 2, el de los de Meta, seguramente está bastante arriba y con una licencia bastante permisiva. Ahí un reto que hay es que lo que la gente le llama open source no es universal. O sea, open source, ahora, a día de hoy, hay muy pocos de modelos open source. Open source en el sentido de que esté todo abierto, el código, el uso, etcétera, los parámetros del modelo y tal, hay pocos, pero algunos hay. Y sobre todo modelos que te permitan el uso comercial hay bastantes. Hay uno bueno, ahora no me saldrán los nombres, pero hay bastantes. Vale, nada, muchas gracias. Pues, ¿alguien se anima? ¿Alguien tiene alguna preguntilla más sobre, sobre lo que ha contado Arnau? Yo te iba a preguntar, ¿no? Eso que, por ejemplo, tú dices que utilizamos ChatGPT o, bueno, la API y no usas un primer caso y como en esto has acertado o no has acertado. Si no aciertas, tú puedes seguir entrenando a esa... No digo que lo mismo la pregunta no es, pero tú puedes seguir entrenando a la inteligencia para que te Sí. sea mucho más precisa. Sí, 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 totalmente. No, es una buena pregunta. Entonces, o sea, hay dos formas, o sea, imaginemos que haces una o varias pruebas y te falla más de lo que tú querrías, ¿no? Eh, Ahí entonces tienes dos caminos. Uno es tratar de iterar lo que se le llama el prompt, ¿no? Que es las instrucciones. Entonces tú puedes ir detallando las instrucciones. Las instrucciones son, o sea, para los que no os habéis metido mucho, o sea, a ver si encuentro. Vale, pues aquí la parte superior donde pone system, ¿no? Eso es la Ujú. instrucción que le había dado, es lo que le llaman el prompt, ¿no? Entonces, si no estuviera funcionando, uno podría añadir instrucciones de cara a darle más información sobre cómo hacer esa categorización. Esto sería una opción. Otra opción es ya hacer lo que se le llama fine tuning, ¿vale? Que es literalmente darle ejemplos. eh, pero claro, esta segunda opción realmente, si uno tiene que ir por ese camino, ya vuelves a estar en el paradigma anterior, ¿no? Que es necesitas un data scientist y por qué hacerlo en ChatGPT y no hacerlo con los modelos anteriores, ¿no? O sea, realmente aquí la ventaja es que normalmente con esto suele funcionar bastante bien para tener una primera versión. Genial. Ya. Arnau, perdón, te hago la pregunta directamente por aquí, que es más rápido igual. Yo tengo una pregunta has comentado ahora sobre modelos destilados. ¿Cómo se suelen generar los modelos destilados? Porque tú, en principio, cuando generas un modelo, creas un prompt inicial y a partir de ahí, ¿cómo vas, por decirlo así, aligerándolo de la forma en la que obtengas el performance que tú quieras o que necesitas? ¿Cómo sería el proceso? Pues generas el conjunto de datos con el modelo grande, pongamos GPT-4, ¿vale? Que sabes que tiene una performance de la que te fías. Luego
lo puedes curar manualmente si lo prefieres, ¿no? Para verificar las respuestas. Pero básicamente usas el modelo más potente para generar un dataset y luego tú generas ese dataset y haces un fine tuning sobre un modelo más pequeño, ya sea GPT-3, 3.5, ADA, lo que sea, o uno que no sea de OpenAI, ¿no? O sea, al final básicamente es usar un modelo grande para enseñarle a un modelo pequeño, como si un adulto le enseñara a un niño, básicamente. Entonces, como el modelo pequeño en realidad está operando en un universo mucho más pequeño del que opera el 4, es decir, resolviendo un problema más sencillo de todos los que puede resolver el 4, pues en principio el modelo pequeño puede funcionar igual de bien en ese dominio en concreto. Vale, gracias. Bueno, pues yo creo que si no hay más preguntas, Arnau, lo podemos dejar aquí. Que has tenido una semanita dura y la verdad que está bastante interesante. Me ha gustado bastante la charla. A ver si me pongo un poquito más al día con este tema. Perfecto. Ya te preguntaré. Gracias a Te todos. tengo de Sí, contacto, ya sé dónde tengo que acudir. claro que sí. Y nada, gracias a todos por la asistencia. Espero que os haya parecido interesante. Y nada, si tenéis alguna pregunta, ya he compartido ahí mi LinkedIn o el Twitter y me podéis contactar. Genial. Pues nada, muchas gracias a todos y espero que algunos nos veamos por los cursos de Product Analytics que tenemos en la escuela, que se enseñan cositas de estas aparte de otros temas más.